hermanos, esta mañana pues oro que el Señor toque nuestros corazones y que traiga una fresca renovar de lo que Dios tiene para ustedes esta mañana. Una de las cosas que yo puedo recordar en mi vida es cómo Dios me alcanzó a través de su palabra. Quiero ver las Biblias y si usted es honrado y honesto, que va a usar el teléfono para la Biblia, pues levante su teléfono con toda confianza, ¿sí? La Biblia es una palabra bendita, es una palabra que cobra vida, es una palabra que de verdad yo amo esta palabra. Y se los digo con toda autoridad porque esta palabra para mí fue un consuelo, fue un refugio, fue un cambio de vida, fue una esperanza para mi vida. Yo estaba perdida sin Dios, no porque anduviera en malos caminos, sino sencillamente porque no conocía a Dios como mi esperanza. Y mi vida, pues yo a veces cuando oigo a mi esposo contar las anécdotas que él pasó de joven y cómo los corrían porque él se subía un palo de guayabas y en fin, todas esas cosas que él cuenta, y yo no viví eso, hermanos. Mi niñez fue muy diferente y con mucho dolor. Pero ¿saben una cosa? Yo un día encontré la palabra bendita de Dios que cobró vida sobre mi corazón. Y es mi anhelo esta mañana que esta palabra de vida vuelva a cobrar vida sobre su vida. Porque nos acostumbramos a tener este libro, pero está empolvado durante la semana y no lo leemos. Pero yo esta mañana quiero decirle que esta palabra es viva, es eficaz y tiene un mensaje para usted y tiene un propósito divino. Pero para que eso se lleve a cabo tenemos que leerla. Tenemos que tomar y echar mano del tesoro. Es como un testamento. Usted tiene un testamento, pero mientras usted no lo lee, no tiene nada. Usted va a tenerlo cuando adquiera la lectura de eso y cobre vida y le sean cedidos los derechos. Mientras tanto, usted no tiene nada, ¿sí? Así es que yo pregunto esta mañana, ¿usted ama la palabra de Dios? ¿Conoce la palabra de Dios? ¿Anhela la palabra de Dios? ¿Es la palabra de Dios la que está rigiendo su vida? Porque si no, estamos viviendo una falsa religión, una falsa doctrina, ¿verdad? De este púlpito se ha predicado en las últimas veces acerca de la verdad. Sabemos que Cristo es la verdad. Se ha predicado de la oración. La oración es conversar con Dios, hablar con Dios, tener intimidad con Dios. Se ha hablado de la necesidad que tenemos de tener un quebrantamiento en nuestro corazón. Eso hemos hablado en estos últimos tiempos. Y se ha hablado también de la iglesia corrupta, porque la iglesia se ha corrompido. Pero también se ha hablado del modelo de Jesús. Y también se ha hablado del nuevo pacto, ¿sí? En él. Y todo eso son enseñanzas que nos ayudan a crecer. Pero ¿qué hay de nuestro día a día? ¿Qué hay de nuestro caminar diario? ¿Qué hay cuando no estamos en la iglesia? ¿Qué hay cuando nosotros estamos trabajando? ¿Qué hay cuando nosotros estamos en una necesidad? ¿Corre usted a la palabra o no corre a la palabra? Porque vea usted, tiene 66 libros. Está dividida en Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Nosotros la verdad que la gozamos en el seminario porque hemos estado hablando sobre las doctrinas del error, hemos hablado sobre las sectas y hemos hablado sobre la inerrancia de la Biblia y la infalibilidad de la Biblia. Se me traba la lengua.
Bueno, pero ustedes lo dicen mejor que yo. Y todas esas cosas nos ayudan a despertar más sobre cómo es importante que nosotros sepamos la doctrina que Dios tiene para nosotros, las enseñanzas. Doctrina es enseñanza, ¿sí? Y Dios tiene esta palabra escrita. Imagínese usted que fue escrita en Asia, África, Europa, y nosotros hoy la tenemos en nuestras manos, inspirada por Dios a más de 40 hombres, ¿sí? Para que nosotros la tengamos acá. El Espíritu Santo ministró a esos varones para darnos esa bendita palabra. Y hay de todo en la palabra, hay historia, hay poesía, hay enseñanza, hay epístolas, ¿sí? Hay proverbios. Si nosotros leyéramos un proverbio diario, sabríamos cómo vivir cada día. De hecho, los niños judíos tienen que aprenderse los proverbios, ¿sí? Y los tienen que recitar. Pero fíjese usted, ya los prepararon para vivir en la vida, ¿sí? Así es que vamos a hablar un poco de cuán viva y cuán poderosa es la palabra. Yo lo que quiero esta mañana es que usted le agarre valor a esta bendita palabra. Que usted de verdad se emocione de leer su palabra, que no duerma si no lee un capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos. Si usted lee 3 capítulos diarios, usted va a leer la Biblia en un año. Pero tiene que nacer de su corazón ese interés. Bueno, vamos a la palabra al libro de Hebreos 4, del 1 al 3. Hebreos 4, del 1 al 3. Dice así la palabra: temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros perezcan por no haberla alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Yo no sé qué versión tiene usted, pero le voy a leer la Nueva Versión Internacional también. Dice, por tanto, aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, cuidémonos, no sea que alguno de ustedes vaya a quedarse fuera, porque a nosotros se nos ha anunciado las buenas noticias, lo mismo que a ellos, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. Ahora bien, en tal reposo entramos los que somos creyentes, conforme Dios ha dicho. Así que en mi enojo hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo. Es cierto que su trabajo quedó terminado con la creación del mundo. Las escrituras nos dicen varias cosas acerca de cuán viva y cuán poderosa es esta palabra. Cada palabra de la Biblia fue inspirada por Dios y por su Espíritu, pero es para ser plasmada en los corazones de los hombres. Por eso es que Él le habló a estos hombres, a estos 40 escritores, que entre ellos estaban reyes, profetas, líderes religiosos, y estaban los discípulos de Jesús. Y lo hizo a lo largo de 1500 años. Yo no sé cuántos años va a vivir usted ni cuántos voy a vivir yo, pero yo le aseguro que 1500 años no vivimos. Así es que
en los años que tengamos, aprovechémoslos para leer la palabra de Dios. Cada palabra de la Biblia fue inspirada por Dios, nació del corazón de Dios. Cada parte de esta escritura tiene una información directa para nosotros. El Señor no se anda con rodeos, hermano. No como nosotros que a veces queremos decir algo y le damos 100 vueltas para decir algo. No, Él va y dice lo que tiene que decir. Y Él quiere que nosotros tengamos fe en su palabra, conozcamos su palabra, bebamos su palabra. Mire, cuando cantamos estas alabanzas que hoy estuvimos cantando, decía, columna de fuego y nube en el desierto. Ah, qué bonito se oye, ¿verdad? Es que eso así fue. Eso no es un cuento, ni es una historia. Eso así sucedió. Una nube de día y una columna de fuego de noche. Yo no sé si usted se puede imaginar eso, pero qué bonito, ¿verdad? En el desierto, ¿sí? En el desierto donde no hay almacenes, no hay lugares, no hay nada. Hay un día en tu vida en que vas a estar en el desierto. Hay un momento de tu vida que no vas a estar en la llanura ni vas a andar en las montañas. Vas a andar en el desierto, pero Él va a ser una nube de día y va a ser una columna de fuego para ti. Porque Dios no te hizo para perderte. El Señor quiere que todos vengamos al conocimiento de Él. La palabra de Dios y sus promesas están vivas y son eficaces y son cobrables hoy, si usted cree. Porque hay un ingrediente, hermano. Si usted no tiene fe y no cree, pues no va a ver las promesas de Dios. ¿Cómo es posible, hermanos, que nosotros le creamos más y le demos derecho a Satanás de tocar nuestra vida? Hoy cantamos una alabanza, refrésquenmela un poquito, la de los Baales, que el Señor había cortado las manos de Dagón, ¿sí? Eso es cierto, porque ese Dios no podía hacer nada, ¿sí? Y dice que Él avergonzó a Baal y derrotó a todos sus profetas, ¿sí? Pero nosotros muchas veces somos sucumbidos por cualquier situación de la vida y le creemos más al diablo que creer la palabra de Dios. Miren qué cosas ustedes. ¿Cómo es que Satanás puede hacernos esclavos de un vicio? Yo no lo entiendo, no puede ser. Si tú conoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador, eres libre. El problema es que nuestra carne quiere complacer al hombre, pero nosotros a quien debemos complacer es a Dios. A quien debemos servir es a Dios. Tú no esperes de las personas, son humanas, fallan. No busques la aprobación del hombre, busca la aprobación del Santo de Israel. Busca la aprobación de aquel que va a ser reposo para tu alma. Esta mañana quiero hablarles de algo especial, hablarle de esta palabra preciosa, divina, que cobra vida, pero también quiero hablarles de entrar en el reposo de Dios, porque cuando uno tiene esta palabra, encuentra reposo en su corazón, encuentra paz. No me diga que usted tiene que tomar Nervadén para dormir. Si usted tiene a Jesucristo en su corazón, si usted ora, lee la palabra y cree en las promesas de Dios, usted debe descansar en el Señor. A sus hijos el Señor les va a dar su sueño, ¿sí? Aunque esta cabeza muchas veces no para, ¿verdad ustedes? Pero hay que sujetarla en el nombre de Jesús. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios diagnostica nuestra enfermedad a la precisión de un cirujano. Por eso es que nosotros tenemos que leerla.
Porque yo no voy a leer esto y voy a decir, esto le aplica re bien al hermano Marlon. Lástima que no está aquí. Eso no contiene, hermanos. Esto es para mí. A mí me está hablando hoy. Cuando usted viene a la iglesia, usted viene a oír palabra de Dios para usted. No se la recete a nadie más. ¿Sí? Él es un cirujano perfecto. Sabe lo que necesitamos. Sabe lo que necesitamos perfectamente. Sabe qué cosas tiene que cortar de nuestra vida. Despojémonos de toda carne, hermanos, porque la Biblia dice que ni carne ni sangre heredarán el reino de los cielos. Así es que si usted sigue contemplando esta carne, pues se va a quedar aquí en la carne, hermano. Dice que la palabra de Dios siempre se encuentra activa y viva, siempre está obrando y transmitiendo rápidamente un mensaje al corazón humano. Segunda de Timoteo 3:16, la hemos oído miles de veces, pero tal vez se la aplicamos a alguien más. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿cómo? Perfecto. ¿Quién era un hombre perfecto de la Biblia? Díganme. Jesucristo. ¿Otro hombre? Job. Si ustedes leen el capítulo 1 del libro de Job, dice que Job era perfecto. Era un hombre justo, era un hombre cabal, era un hombre íntegro. Eso quiere decir perfecto. Cuando nosotros estamos leyendo estas escrituras, Él expone nuestras debilidades y nos dice qué hacer. Pero, así como leímos en Hebreos 4:1-3, estamos propensos a seguir el fracaso de los hijos de Israel. Nosotros no tenemos fe, no creemos ni oramos con fe, no leemos con fe. Yo no sé cómo lee usted la palabra, pero yo cuando voy a leer la palabra le digo al Señor, Señor, en tu nombre abro esta palabra. Que tu Espíritu Santo impregne estas palabras en mi corazón. Soy torpe, pero tú me haces sabia si leo tu palabra. Y leo su palabra y le pido al Espíritu de Dios que las impregne en mi corazón, porque las necesito. Dios nos dio promesas y lo vemos en eso que acabamos de leer de Hebreos 4, del 1-3, hay cosas importantes ahí, dice, permaneciendo en la promesa. ¿Cuántos han recibido promesas? Solo 2 o 3 hemos recibido promesas. Permanecer es estar ahí firme en las promesas, ¿sí? Aunque parezcan que no las hemos alcanzado. Hay milagros, hermanos, que no son fáciles de que lleguen. Quizás va a pasar un tiempo, pero lo vamos a obtener, porque la Biblia dice que veremos la justicia de Dios en la tierra de los vivos. Y los que esperamos en Él, las vamos a recibir. Dice que se nos ha anunciado la buena nueva. ¿A cuántos se les ha anunciado la palabra de Dios? ¿Cuánto hemos oído de la palabra de Dios? No me diga, hermano, pero dígame, ¿cuántos mensajes ha escuchado usted? ¿Cuántas veces Dios le ha hablado? ¿Ha sido paciente Dios con usted o no ha sido paciente? Conmigo ha sido paciente y grande en misericordia, si no, no estuviera aquí parada el día de hoy, ¿sí? Dios es misericordioso, pero Él dice que Él nos ha anunciado esas buenas nuevas. Son buenas, hermano, son nuevas, es una palabra viva. Pero dice un condicionante, por no ir acompañado de fe. He ahí el detalle. He ahí su vida en el cielo o en el infierno, su fe. Hemos creído
Si creemos, vamos a entrar en ese reposo de Dios, pero tenemos que conocer a Dios. Amén. La palabra de Dios dice que es poderosa, y ese término poderosa viene del griego energes, que significa activa, que es una obra vigorizadora en el corazón del creyente. Usted no se tiene que tomar una de esas que se toman esos muchachos de botecito para estar despiertos, sino que esta palabra puede vigorizarlo a usted, porque es una palabra que es poderosa, ¿sí? Vigorizante, que nos da salvación, nos da esperanza. ¿Sabe qué le falta al mundo allá afuera? Esperanza. No tienen esperanza. Nosotros con mi esposa a veces platicamos y decimos, ¿qué hace a la gente que aunque esté lloviendo, tronando y relampaguee, se van para la calle? Entonces le digo a mi esposo, tal vez están tan atosigados del trabajo, de su ritmo de vida en toda la semana, que salen disparados, ¿verdad? Pero es un escape, pero nosotros no tenemos escape. Nosotros tenemos esa palabra vigorizante. Entonces vemos que una de las cosas es que la palabra se encuentra activa y viva, y otra cosa es que la palabra de Dios es poderosa. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Lo que quiere decir aquí es que es para todos, ¿sí? No nos avergonzamos de esta palabra. ¿A dónde vas? A la iglesia. Y con gozo. Nos levantamos temprano, nos bañamos, espero yo, ¿verdad? Nos arreglamos para venir a la casa de Dios. La palabra de Dios es más cortante, dice, que toda espada de dos filos. La palabra cortante en el griego es tomoteros, no montoneros, ¿verdad? Tomoteros, y significa cortar. Es penetrante y es condenatoria, es tajante, ¿sí? No es que parta el alma y el espíritu, ¿verdad? O sea, porque eso no se puede partir, lo separa, ¿sí? Separa las cosas. No abandona un alma, no permitirá que una alma ignore la palabra de Dios. Por eso es que separa una cosa de la otra. Vemos que separa el justo del injusto, la carne del espíritu, la luz de las tinieblas, la salvación de la condenación, la verdad de la mentira. Todo eso es una separación. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quién puede entender las intenciones del corazón? Por mucho que usted tenga discernimiento de espíritus, Dios nos puede hacer sentir algunos corazones, pero el que lo sabe toditito a cabalidad es el Señor. Él conoce nuestros corazones. Amén. La palabra de Dios trae esa salud que nosotros necesitamos, ese fruto del Espíritu en nuestras vidas, y tiene un poder de sanarnos. Y no estoy hablando de enfermedad, sino sanarnos de nuestras heridas, de nuestro pasado, de nuestro dolor, de nuestra frustración, de nuestras amarguras o cosas pasadas. Nos libera de la opresión. Eso es lo que hace la palabra.
Es una palabra que separa lo que es carnal y lo que es del espíritu. Mire qué poderosa es la palabra. Cuando dice penetrante, eso viene del griego dikenómenos y quiere decir que atraviesa directamente entre el alma y el espíritu. Es la palabra de Dios la que toma una naturaleza espiritual en nuestras vidas. Y eso nos hace sensibles a la voz de Dios. Miren, amados hermanos, yo leo la Biblia y digo yo, ¿cómo es posible que no oigamos la voz de Dios? Si ustedes leen todo el Antiguo Testamento, o léase unos libros históricos del Antiguo Testamento, y va a ver que Dios les hablaba. Sí, ve a la guerra, no vayas. Sí, levántate y haz tal cosa. ¿Sí? Yo enviaré tal cosa, ustedes vayan porque yo voy a hacer tal cosa. ¿Verdad? Y van. Mire cómo fueron a Jericó. Ellos no iban armados hasta un día, no, llevaban unos cántaros. Y Dios les dice que marchen 7 veces ahí, alrededor de Jericó. Y el último día sí marcharon 7 veces el mismo día. Sí, porque tenemos que leer bien la palabra. No fueron solo 7 veces, un día cada vez. El último día ellos marcharon 7 veces. Y cuando Josué dio la orden, gritaron por Jehová, y allá va el cántaro y tronado, y salieron despavoridos todos, pues, y tomaron la ciudad, ¿sí? La palabra de Dios es poderosa, ¿sí? Es penetrante. A ellos les entró temor. Y fíjese usted cómo serán las cosas que no entendemos la palabra, que a nosotros nos da miedo el enemigo, ustedes. En lugar de que él tenga miedo, que nosotros nos levantemos, ¿verdad? Debería de ser al revés. Pero es por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Separa un alma orgullosa de un espíritu humilde. Separa el alma pecadora de un espíritu justo. La palabra separa el alma rebelde de un espíritu obediente. Separa el alma de un impío con un espíritu devoto. Así es la palabra de Dios. ¿No es hermosa, hermanos? De verdad, la palabra es maravillosa, hermanos. Yo les decía que que a mí la palabra fue la que me trajo a Cristo. Y yo estaba en esa posición de rebelde, pero pasé a un espíritu obediente. Y sabe una cosa, yo abrí la escritura y desafié a Dios como esos malcriados de Malaquías. Desafié a Dios y le dije, si de verdad eres Dios, dímelo otra vez, porque dijeron una palabra que tocó mi espíritu y me quebrantó. Y la abrí por acá porque dije yo, aquí no me va a decir lo mismo. O sea, mire qué fea era, ¿verdad? Chamuco me estaba contemplando usted. Y cuando abrí, Dios me habla exactamente la misma palabra que me había dado anteriormente en el otro lado. Y entonces mi corazón se quebrantó y entregué mi vida a Cristo. Pero saben una cosa, la palabra es maravillosa, tiene un poder que nosotros todavía no sabemos usar. Dice Jeremías 5:14, por tanto, así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. Mire qué tremenda puede ser la palabra. Usted puede creer que la palabra de Dios cuando salga
por su boca puede ser como fuego. ¿Qué hace el fuego, hermanos? Purifica, quema, quita las impurezas, ¿sí? Y nosotros necesitamos que Dios nos quite las impurezas. Dice, yo pongo mis palabras en tu boca por fuego y a este pueblo por leña y los consumirá. La palabra de Dios discierne los pensamientos que tú tienes en tu cabecita, las intenciones que tú llevas en tu mente, el propósito que tengas en el corazón, el Señor lo sabe. Y te lo dice a través de esta palabra. Dice, la palabra discernir viene del griego críticos y significa juzgar, cernir y analizar. ¿Han visto ustedes cuando ciernen la arena? Que agarran un sedazo. Miren, la palabra de Dios juzga, dice que cierne y analiza. La palabra de Dios es capaz de penetrar en los resquicios más apartados de tu corazón. Y analiza los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Dígame, hermano, ¿quién lo va a conocer mejor que Dios? Absolutamente nadie. Yo tengo hijos, pero no los conozco. O sea, conozco mis hijos, pero ellos tendrán cosas que yo no les conozco. Solo Dios se los conoce. Dios sabe lo que tienen allá adentro. A veces creemos que somos el salvador de la humanidad, pero no, la salvación es individual, personal, hermanos. Lo que sí tenemos que hacer es doblar la rodilla por aquellos para que alcancen a conocer a Dios como nosotros lo hemos alcanzado. La palabra de Dios ve si una persona cree o no cree. ¿Cuántas veces han orado por ti? Decime. A veces que pasamos por sanidad, a veces que por un problema económico, a veces que por un problema de trabajo, a veces por tantas cosas. ¿Creemos o no creemos? Ahí el detalle. ¿Se lo lleva o lo deja? ¿Sí? Si usted le cree a Dios, lo va a recibir. Porque Dios no es hombre ni hijo de hombre para que mienta, ni mucho menos para que se arrepienta. Nosotros, si me va bien te ayudo, ¿verdad? Pero si me va bien, si no, no te ayudo, ¿verdad? O sea, le pones un condicionante a alguien. Dios no te pone condiciones. Dios te dice sí o te dice no, ¿sí? Pero Dios es un Dios de absolutos. Y dice que si una persona cree, va a ser galardonador de lo que Dios le quiere dar o tú le estás pidiendo. Pero si no creemos, es imposible que obtengamos las cosas de Dios. No podemos agradar a Dios. Y esto es un problema, porque el que no cree no va a entrar en el reposo de Dios. Porque ningún incrédulo va a entrar en el reposo de Dios. La palabra de Dios es verdad y conoce estos pensamientos y estos propósitos de cada uno. Veamos Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, ya lo dije, que es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Dios ve todas las cosas. Él sabe si nosotros creemos en Él y sus promesas. Él sabe si estamos haciendo una profesión falsa o verdadera al seguir a Cristo. Él es el único que puede saberlo. En Jeremías 23:29 dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. La palabra, cuando tú la guardas en tu corazón, por eso dice como fuego, te purifica. Mire qué hermoso. Esa palabra purifica tu corazón. La palabra de Dios es como trigo, te alimenta, ¿sí? Te sustenta. Si ustedes leen, verán que los
Hebreos, cuando caminaron en el desierto, el Señor les mandaba su pan, les mandaba el maná, los alimentaba. Querían agua, ahí estaba el agua de la peña. Querían carnita, les mandó codornices. No te preocupes por eso. Si tú eres hijo de Dios, no te preocupes por tu comida. El Señor te va a alimentar. Él no deja al justo desamparado. Él no se va en contra de su palabra. Él va a proveer. Pero hay un ingrediente, hermanos. Tenemos que creer. También en primera de Pedro 2:2 dice lo del alimento, pero también el fuego, ya les dije que purifica. Y eso también está en primera de Corintios 3:13. Y como martillo pesado que hace penetrar su mensaje. Hebreos 4:12. Pero que tritura la dureza del corazón del hombre. Miren, hermanos, a veces la vida aporrea y aporrea y aporrea y aporrea a una persona. O has estado desanimado o con tristeza o situaciones difíciles y te has sentido bien aporreado. Pero la verdad es que eso nos debería de hacer correr a Dios, no endurecernos y alejarnos de Dios y empezar a renegar de Dios o a quejarnos de Dios. Porque la Biblia dice que Él va a quebrantar esos corazones. Y a veces es necesarias esas pruebas. ¿Saben por qué, hermanos? Porque cuando lo hemos tenido, no lo hemos valorado. Cuando lo hemos tenido, no hemos buscado. Y el Señor a veces permite que pasemos por esas situaciones para que alcemos nuestros ojos hacia Él. Hay varias escrituras. Hebreos 4:13 dice: nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él. Todo está claramente expuesto ante aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Él lo ve todo. Está expuesto, pero te da el chance de llegar en oración y decirle: Señor, aquí estoy. Y que le digas cómo estás. Pero a veces el orgullo puede más. El Señor sabe. El Señor sabe de qué tienes necesidad. Decimos: no, el Señor sabe. Pero el Señor quiere que se lo digas. Ustedes no se han puesto a pensar por qué Dios dice que confesemos con nuestra boca. Y dice la boca, ¿verdad? No que digan, haz un gesto si entendiste. No, Él no dice así. Confesemos con nuestra boca que Jesús es el Señor, ¿sí? O sea, Dios demanda de nosotros que hablemos, que digamos, ¿verdad? Señor, aquí estoy con esta situación. Para mí es imposible, pero para ti nada es imposible, Señor. Dios Todopoderoso, esto me agobia, esto me lastima, me irrita, Señor, me hace esto, me hace aquello. Dígale todo, porque las mujeres somos baratas para decir todo. Pero tal vez a usted que es varón le cuesta, ¿verdad? Pero dígalo, porque el Señor ya lo sabe, pero el Señor quiere obrar, quiere obrar. Y cuando nosotros hacemos eso, el Señor obra, porque dice que delante de Él está expuesto todo claramente. Job 10:14 dice: sí pequé, tú me has observado y no me tendrás por limpio de mi iniquidad. Si nosotros pecamos, Él no va a decir: no tengas pena, sé que se te resbaló el pie, pero no hay pena, sigue adelante. No, Él quiere que vayamos a Él y entreguemos cuentas. Jeremías 2:22: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanece
aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Mire, hermanos, es posible que usted no pueda decirle algo a alguien, ni a su propio cónyuge, pero usted sí sabe lo que usted es. Y usted sí sabe lo que a usted le pasa. Y usted sí sabe cuáles son sus debilidades. Y usted sabe también cuáles son sus defectos. Vaya con Dios. Vaya con Dios, porque aunque usted se eche bastante shampoo y haga mucha espuma, eso no lo va a limpiar. El único que puede limpiarlo y purificarlo es el Señor. Podemos tener pensamientos malos, podemos tener intenciones malas en nuestro corazón. Hay gente que nos fastidia, pero si nos fastidia, ¿qué tenemos que hacer? Orar por ellos. No esperar verlos caer, ¿verdad? Y reírnos de ellos. Esa no es la voluntad de Dios. Jeremías 16:17 dice, porque mis ojos están sobre todos tus caminos. ¿A quién cree usted que le está hablando Dios a él? A nosotros, diga a nosotros. Porque mis ojos están sobre todos tus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Dios lo ve todo. Nada podemos ocultarlo de Él. Uno de los problemas, porque a veces la gente no prospera, es por ocultar cosas en su corazón. Por vivir todavía mintiendo, ¿sí? Conociendo que Jesús es la verdad, que uno de los nombres del Señor es la verdad, todavía mentimos. Entonces, pasamos de un padre a otro padre. Miren qué delicado. Por eso es que esta palabra cobra vida sobre nosotros. El Salmo 119 tiene 176 versículos y todo el Salmo habla acerca de la palabra. Le aconsejo que lo lea. Y dice que la suma de la palabra de Dios es verdad, ¿sí? Y que eterno es su juicio. Él nos va a juzgar. Y qué mejor si nosotros vamos día con día delante de la presencia de Dios. Usted no se debe dormir si no está a cuentas con Dios. Usted no sabe si va a amanecer al día siguiente. Entonces esté a cuentas con Dios, con su Señor, con su Salvador, con su Redentor, con aquel que lo quiere, con aquel que lo ama, que tiene un propósito sobre su vida, con aquel que lo salvó. Es que miren, hermanos, no solo nos salvó para ir al cielo, nos salvó de esta vida. Es que si a usted todavía lo oprimen las cosas de este mundo, usted no es salvo. Usted no ha sido salvo, no ha entrado al reposo de Dios. No puede ser que usted tenga un faraón en su oficina y usted no pueda triunfar como hijo de Dios en medio de esa oficina. Porque usted es hijo de Dios y siervo o sierva de Dios Altísimo. Y las fuerzas del infierno no van a prevalecer contra los hijos de Dios. ¿Quién es ese varón o esa persona incircuncisa que está atormentando su vida? Como atormentaban a los israelitas. Si una de las cosas que Dios hizo fue sacarnos de la esclavitud, por lo tanto no es correcto que nosotros regresemos a la esclavitud. Si nosotros regresamos a la esclavitud, estamos dándole derecho a Satanás que maneje nuestra vida. Y estamos hablando en términos absolutos. Porque yo le podría decir, no le va a ir bien, hermano. Pero la verdad que si usted no está con Dios, está del otro lado con Satanás. Amén. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es una espada. ¿Qué hace la espada? Atraviesa, penetra del Espíritu. Efesios 6:17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
¿Cómo le voy a hablar yo al incircunciso? Con la palabra de Dios. La Biblia dice tal y tal cosa. Pero usted no va a decir, no, pero mira, Diosito es bueno, ¿verdad? Porque así dicen la gente. Diosito es bueno. Él no es Diosito, Él es un Dios grande. Los cielos no pueden contenerlo, por lo tanto Él no puede ser un Diosito, ¿sí? Dice que el yelmo protege la mente y los pensamientos. Miren, hermanos, honestamente, lo que más nos puede sacudir a nosotros son nuestros pensamientos y nuestra mente. Qué tremenda si una mente no está sujeta al Espíritu de Dios. Porque viene el espíritu de tormento sobre la mente y entonces la persona empieza a suponer y a hacer conjeturas sobre cosas que no son ciertas y se imagina cosas que no existen. Porque el espíritu de tormento está en su mente. Pero si nosotros tenemos el yelmo de la salvación, nuestros pensamientos y nuestra mente va a estar sujeta a Dios. La espada es la única arma ofensiva que se menciona en la palabra y es la palabra hablada a nuestro corazón. Dice que estas palabras atraviesan nuestro corazón, ¿sí? Crea una conciencia del espíritu y discierne los pensamientos y propósitos de la persona. Significa que su palabra inspirada por Dios en las Escrituras es viva y es operativa. Hace lo que Dios dice que hace. Tiene el poder de alcanzar las partes más íntimas de su personalidad y juzgar sus pensamientos más profundos. Y el alma puede participar en lo que le agrada o le desagrada a Dios. Por eso es que el alma necesita estar sujeta al Espíritu. ¿Y cómo la vamos a sujetar? Con la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios también dice que es un espejo. Dice en Santiago 1, 22, 25. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Vemos aquí que la palabra es un espejo. Así es que Dios no quiere que solo seamos oidores, sino que seamos hacedores de su palabra. Y dice que es bienaventurado, bendecido aquel que hace la palabra de Dios. Una persona descuidada se mira en el espejo y se va. Así estoy bien, pum, sale, ¿verdad? La persona seria se mira en la palabra de Dios y actúa en consecuencia a lo que este espejo le está diciendo que es, ¿verdad? Mira, Beatriz, tenés que corregir ese carácter. Pedro era el hijo del trueno, pero tú no, ¿verdad? Le decían a los hijos del trueno porque eran buenos eran bravucones y les gustaban los pleitos. Pero cuando leemos eso nos confronta y nos enseña que no es así.
¿sí? Dios quiere que nos miremos en el espejo de su palabra. Cuando leamos, digamos, Señor, ¿qué me quieres decir? Señor, no entiendo esto. Mire, hermano, ¿se vale decirle todo a Dios? No, hay gente que dice, es que yo no la leo porque no la entiendo. Cuando tú estabas estudiando el libro de Pinocho, cuando estabas en prepa o no sé qué, primero, no le decías a la maestra, es que yo no entiendo. Esas son mañas ustedes. Uno sí entiende porque tiene el Espíritu de Dios, es que tenemos el Espíritu de Dios, Él sopló aliento de vida sobre nosotros. Sí entendemos, sí leemos, el Señor nos va a revelar, ¿verdad? Pero si no leemos, ni modo que en la calle le va a poner el Señor todos los rótulos sabios y para que usted vaya viendo. ¿Cuántos leen los rótulos? Dígame. Uno cuando los niños son chiquitos le dicen, ¿qué dice ahí mi hijo? Y al muchachito con su papel, y que no sé qué de Rayo Vaque, que no sé qué de McDonald's. Eso sí lo miran rapidito, ¿verdad? Pero ¿cómo va a hacer eso que no entendamos? Sí entendemos, hermanos. La palabra no es difícil. Miren, Dios habló acerca de una higuera, ¿sí? Dios habla acerca de las aves del campo, de los lirios, ¿sí? De las ovejas. Habla de tantas cosas que nosotros sí podemos entender. Cuando usted ve la narración de la Biblia, en el Antiguo Testamento hay una característica, yo no sé si el pastor me va a corregir en esto, pero se repite mucho, a veces se repite otra vez o reafirman la misma historia. ¿Y por qué lo hacen? Para que se nos quede, para que la entendamos bien. Y si no la entendimos a la primera, a la segunda la tenemos que entender. Nos la vuelve a repetir. He ahí la inerrancia e inefabilidad de la Biblia. Exacto, lo dijo usted bien. Muy bien. Esta espada de Dios, este espejo, nos va a refinar y a limpiar, nos va a mostrar cómo debemos de ser y nos va a exhortar a guardar esta bendita palabra. ¿Ven cómo la palabra es viva y es poderosa? Dice que refleja y expone la clase de persona que uno es. En Romanos 3, 9 al 27, es un poco largo, habla acerca de la justicia y de la condenación de los hombres. Habla de la justicia imputada y de la justicia por la salvación. Y la justicia es parte del carácter de Dios. Dios es un Dios justo. Y hay gente que todavía le dice a uno, ¿y qué va a hacer de aquellas personas que nunca han oído de Dios? Miren, hermanos, ahorita sí todo el mundo ha oído de Dios. Es como que quisieran encontrarle una falla a Dios, ¿verdad? Pero Dios es un Dios justo y su justicia es parte del carácter de Él. Al don que se da a cada uno, el don que recibimos de Cristo, son los moldes y los patrones de una vida justa. ¿Sí? Dice que todos pecaron y todos están destituidos de la gracia de Dios. Y eso nos habla de una acción continua. El pecado siempre va a estar al acecho, porque el pecado es una infracción de las leyes de Dios. Por eso es que en el Antiguo Testamento nadie podía cumplir la ley, pero la ley lo que señalaba era el pecado, ¿sí? Y la justicia de Dios los llevaba al Señor. Justificar es un término legal que significa garantizar un veredicto favorable, absolver, vindicar, declarar justo. Yo no me imagino la cara de un preso cuando le dicen que está libre, porque no la he visto, pero me imagino que va a ser una felicidad grandísima, ¿verdad? Aunque salgan todos atarantados, chucos, feos y con hambre, dijo.
pero han de salir felices que salieron, ¿verdad? Les dieron un veredicto justo, ¿sí? Y los absolvieron, los declararon justos. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Él nos declaró justos. Él dio un veredicto favorable a nuestro favor. Él está a nuestro favor. Mire qué hermoso. Y lo hizo gratuitamente. Si usted tiene que ir con un abogado, tiene que soltar. Si no suelta, no hay nada. Ellos no hacen nada de gratis, por eso que son ricos. Gratuitamente lo hizo nuestro Salvador. Como regalo, por su gracia, por un favor inmerecido lo hizo el Señor. Nos ha justificado, ¿sí? Nos ha imputado su justicia, nos ha imputado la justicia de su salvación. El pecador que cree en Cristo recibe del Dios el don de su justicia. Él lo justifica, lo capacita, lo pronuncia justo. En la propiciación, en el propiciatorio, donde se efectuaba la expiación de los pecados, ¿se recuerdan? En el Antiguo Testamento ahí se derramaba la sangre de los animalitos que habían ofrecido para perdón de pecados. Dice que en ese lugar las santas demandas de Dios quedaban satisfechas por medio de esa sangre. ¿Sabe cuál es la expiación de nosotros? Nuestra fe. Nuestra fe en Cristo, el reconocer a su Hijo Jesús y tener fe en su palabra, tener fe en lo que Él nos ha dado, nos hace expiación de nuestros pecados. El propiciatorio estaba sobre el arca del pacto. Y en el arca del pacto estaban los mandamientos. Estaba el maná y estaba la vara de Aarón que reverdeció. Mire usted, ¿qué nos está diciendo Dios? Guarden mis mandamientos, obedezcan mis palabras y ustedes van a entrar a mi reposo. Yo los haré reverdecer aunque sean unas varas secas, que nadie da por ustedes nada, pero yo los haré reverdecer. ¿Pero qué? ¿Le creemos más al mundo? ¿Le creemos más al mundo que a Dios? Y no tomamos esta palabra como una ley para nosotros, como una gracia divina, como una justificación preciosa. Dios quiere que nosotros amemos su palabra. La fe en la sangre de Cristo derramada en esa cruz nos redime y nos coloca en un lugar donde somos justificados. Justificados por la fe, dice la palabra de Dios, tenemos paz para con Dios. ¿Cuántos tienen fe aquí? Hermanos, tengan fe en el Señor. No en una iglesia, no en un hombre, tengan fe en Dios. Él no falla, Él no se va a ir en contra de su palabra. La palabra de Dios es una simiente reproductiva de un nuevo nacimiento. Primera de Pedro 2:23. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Yo no sé cuántos les gusta aquí o han tenido una semilla en sus manos y la han sembrado en el jardín. Pero la palabra de Dios es una simiente reproductiva. Usted prepara la tierra, hace el hoyito y mete su semilla. No está viendo, pero usted está creyendo que ahí va
a nacer una plantita. Cuando un hombre y una mujer se unen, él pone la semilla en el vientre de su esposa para que nazca un bebé. La palabra de Dios es una simiente reproductiva, es un nuevo nacimiento. El hombre nace nuevamente de un modo espiritual. Por eso Nicodemo decía, ¿y puede un hombre viejo meterse en el vientre de su madre? Miren, ese fariseo sí que yo le hubiera dado un cochico. Pero él era religioso, no entendía, ¿verdad? Pero el hombre nace espiritualmente cuando escucha y cree y lee la palabra de Dios. Miren, hermanos, esta palabra no tiene, yo no sé, muchas veces hemos leído una cosa y ya la vimos, la dan otra vez, por decirles algo. ¿Cuántas veces ustedes han oído prédicas del Salmo 23? Y le aseguro que todas las que ha oído son diferentes, porque es una palabra viva y a cada quien Dios le da algo que sacar de esa palabra viva, ¿sí? Vemos que la palabra de Dios es vida, esta palabra no está muerta, ¿sí? No es algo como el testamento, ¿verdad? Que sí, que el testamento se murió y no, aquí no, Él está vivo y está sentado en la diestra del Padre. Amén. La palabra de Dios es alimento nutritivo para el creyente. Primera de Pedro 2:3, desechando pues toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidia y toda detracción, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si habéis gustado de la benignidad del Señor. Si verdaderamente ustedes han gustado de la bondad del Señor, tienen que desear esta leche que Dios tiene para ustedes. ¿No es cierto, Andrea, que hay una dieta para un bebé? Ella no le puede dar un pedazo de bistec a su bebé, porque no tiene edad para comerla. Tiene que tomar su lechita, ¿sí? Su cerealito, sus juguitos, porque es una nenita que acaba de nacer. Hay una dieta adecuada para ese crecimiento. Se supone que los que ya son veteranos del Vietnam en las iglesias ya habrían de estar comiendo buena carne, ¿verdad? Sustentándose de buena carne espiritual. Y eso implica un estudio bíblico, un seminario, prepararse para la palabra de Dios. ¿Saben qué? Los tiempos son malos, hermanos. Y el que no esté preparado no va a poder sostenerse. Así de fácil, no va a poder sostenerse, porque con dificultad dice que los que están preparados van a sostenerse. Ahora el que no se prepara se va a ir en la correntada. Debemos congregarnos, amar la familia de Dios, compartir con la familia de Dios, leer la palabra de Dios, orar, permanecer, perseverar en esa palabra. Ese es el alimento. El creyente tiene que crecer y perfeccionarse a través del estudio de la palabra. Mateo 4:4 dice, escrito está. ¿Cuántos se comieron un su panito hoy en la mañana? Díganme la verdad. ¿Tortilla, pues? Bueno. Escrito está, dice aquí, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? A veces le damos más atención a la carne que al espíritu. La palabra de Dios es luz que guía al creyente. Lo que quiere decir aquí que es una fuente de iluminación.
y hace sí al simple sabio y al simple lo hace entendido. Eso es lo que significa que la palabra de Dios es luz. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida y las reprensiones que te instruyen. Hasta las nalgadas son buenas, ¿sí? La palabra de Dios es nuestro consejero. Es fuente rica de guía. Si usted no sabe para dónde agarrar, pregúntele a Dios. Él va a ser lámpara para usted y le va a decir para dónde debe coger. También la palabra de Dios es fortaleza, ¿sí? La palabra de Dios es agua limpiadora que santifica. Mire todo lo que la palabra es. Y de verdad no estoy abarcando ni una tercera parte ni un 10% de lo que es la palabra. Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Aquí está el condicionante. Mire pues, Dios nos limpia, pero ¿qué nos dice? Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Tenemos que estar pegados a Él, ¿sí? La palabra de Dios nos purifica, nos hace guardar sus mandamientos, permanecer en Cristo. Todas estas cosas le agradan al Señor. Dice que si no, nuestras obras van a ser quemadas. Si no le agradan a Dios, van a ser quemadas porque vamos a ser probados por el fuego. Dios lava y limpia a los suyos, a la iglesia, a través del uso de la palabra. Hermanos, voy a decirles algo que tal vez usted no lo sepa, pero de verdad, o sea, se los digo de mi corazón para que usted entienda. Cuando nosotros éramos pequeños vivíamos en una casa muy sencilla y mi familia tenían más poder adquisitivo que nosotros. Y cuando yo llegaba a la casa de una tía, ella una de las cosas que hacía era meterme al baño y pastearme bien. Porque tal vez se imaginaban que como éramos pobres, íbamos sucios. Y de verdad se lo digo porque ellos quizás tenían como asquito de nosotros, ¿verdad? Pero mi mamá nos bañaba, ¿verdad? Pero ella nos daba una segunda bañada, ¿verdad? Para que estuviéramos en su casa. Dios nos ha limpiado y Él quiere que estemos limpios en su presencia. Nadie más te puede limpiar que el Señor, ¿sí? Y de la forma que Él lo puede hacer. La palabra de Dios es el instrumento de medición por el cual recibimos la aprobación de Dios. Fíjese, es el instrumento de medición. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que maneja correctamente la palabra de Dios, que no machetea a los demás, sino que lo usa con amor, pero dice el contenido de la palabra, no oculta el pecado, que debe ser expuesto para ser perdonado, ¿sí? La advertencia es directa y contundente en esta palabra de Hebreos 4. Teman, no sea que no alcancen el reposo de Dios. ¿Qué es el reposo de Dios? El reposo de Dios no significa la inactividad,
Dios no se ha mantenido inactivo desde la creación. Dios no dijo, bueno, ya descansar de todo lo que hice. No, Dios está activo. Dios sigue haciendo, sigue obrando. Él ha estado muy activo desde la creación. Él está administrando el universo. ¿Ustedes creen que si no hubiera una perfección tan grande como la que hay en el universo, obrando para salvación del hombre, estaríamos nosotros aquí? Sería un caos, hermano, si Él no estuviera viendo todo. La Biblia habla del reposo para el creyente, pero en un estado activo, no inactivo. No le dice al creyente, acuéstese, relájese, no tenga pena, Dios va a obrar, usted tómelo tranquilo. No libera al creyente de su deber y de su responsabilidad. Aquí están nuestros deberes y nuestras responsabilidades en esta palabra. Por el contrario, es una palabra más esperanzadora. Ustedes tienen que acatar lo que Dios dice, sus mandamientos, sus preceptos, sus estatutos, sus decretos, lo que Él habla. Pero Él no está hablando de ese reposo que es inactivo, está hablando de un reposo de hacer la voluntad de Dios y caminar en fe. Cuando el creyente realmente cree, confía en Dios y recibe el reposo de Dios. Recibir ese descanso espiritual de que Dios está obrando en nuestro favor. Cuando usted oye aquellos truenos y aquella tempestad y aquellas inundaciones y aquellas situaciones que se dan en nuestro país, ¿qué hace usted? Nos dice, ¿a qué hora se va a caer esta casa? ¿Y si nos cae un rayo aquí? Y por aquí hay un árbol, y si truena aquí, usted no está en esas. Usted sabe, porque sabe que está habitando bajo el abrigo del Altísimo y que Dios está guardándole a usted y a su familia. Porque es una casa que le pertenece a Dios. Que en el dintel de su casa está la sangre del Cordero. Que usted es un hijo de Dios y que usted cree y tiene fe en sus promesas y en su palabra. El reposo es dejar de luchar en divagaciones en el desierto. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de Agar e Ismael cuando fueron echados de la casa de Sara? Agar andaba en el desierto, ¿sí? Con Ismael, y ella en un momento deseó la muerte y Dios le habla, ¿sí? Muchas veces nosotros tal vez estamos pasando un desierto, pero Dios nos va a hablar. Y ella triunfó. Y Dios quiere que nosotros triunfemos sobre las situaciones de este mundo, porque hay una tierra prometida también para nosotros. ¿Podemos perder el reposo de Dios y no alcanzarlo como Israel si nosotros no tenemos fe? Así es que Dios no quiere que caminemos por este mundo atemorizados, preocupados, sin descanso. Dios quiere que caminemos sustentados por Él, predicando las buenas nuevas, anunciando la justicia de Dios. Tenemos un glorioso evangelio, hermanos. Tenemos una palabra bendita y esta palabra va acompañada de fe. Y Dios no quiere que tú rechaces sus promesas, sino que eches manos de esas promesas. Pónganse de pie, vamos a orar. Concluimos entonces que la palabra es activa y es viva. Concluimos que esta palabra es poderosa, que es cortante como espada, que es penetrante,
que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, que es un fuego ardiente, que es una espada, que es un espejo, que expone y refleja la clase de persona que somos, que es una simiente productiva, que es una luz que guía al creyente, que es un agua limpiadora y que es un instrumento de medición por el cual vamos a recibir la aprobación de Dios. Padre bendito, en el nombre de Jesús, hoy, Señor, declaramos, Señor, que esta palabra de vida, Señor, es una palabra viva y eficaz que tú has dejado para que nosotros, Señor, tengamos un sustento en esta vida, Señor, para que conozcamos a nuestro Creador y sus obras, Señor, para que veamos a través de la historia de los profetas, Señor, las cosas que tú has hecho, Señor, para que veamos los milagros que tú hiciste a través de los evangelios y las epístolas, Señor, donde tú hiciste milagros, Señor, sanaste al enfermo, predicaste la palabra, liberaste al cautivo, Señor. Tú nos viniste a dar vida a través de esta palabra, Señor. Y hoy honramos tu palabra, Señor. Declaramos, Señor, que el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, Señor. Nosotros creemos en este mensaje de tu palabra, Señor, y no queremos ser necios, Señor. Queremos ser entendidos en tu palabra, no queremos despreciar ese reposo que tú tienes preparado para cada uno de tus hijos, Señor. Señor, hoy miramos atentamente dentro de nuestro corazón y te pedimos, Padre amado, que si hay alguna semilla de incredulidad en nuestro corazón, sea arrancada, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, porque no queremos apartarnos del Dios vivo, Señor. Oh, bendito Salvador. Gracias por esta bendita palabra. Gracias por esos hombres de Dios que se prestaron, Señor, para escribir esta palabra, Señor. Gracias por esta revelación de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias porque no nos has dejado solos. Nos has dado un consolador que estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin. Oh Señor, que seamos prudentes, que tengamos nuestras lámparas encendidas mientras vienes tú, Señor. Que estemos atentos a tu venida, Señor. Que discernamos bien en los tiempos como los hijos de Isaacar. Oh bendito Salvador, gracias por esta bendita palabra. Gracias por la revelación de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú tienes una respuesta para cada situación. Tú tienes una respuesta para nuestra vida. Tú tienes un propósito para nuestra vida, Señor. Gracias por ese llamamiento celestial, porque nos has traído de la muerte a la vida, Señor. Porque no nos dejaste en nuestros delitos y pecados, sino nos trajiste a tu luz admirable. Gracias por esa justicia sobre nuestras vidas que nos has dado gratuitamente. Bendice a cada uno de mis hermanos. Llénalos de tu presencia, Señor, y que caminen con la certeza, Señor, y la seguridad de quién es su Dios, quién es su Redentor, quién es su Salvador, quién es el Santo de Israel, quién es aquel que ha ido a preparar una morada para cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.